es un día de septiembre de 2025. Sales a la calle, coges el móvil, lees las noticias. Ves que todo va muy rápido, ¿verdad? Un día nos hablan de una inteligencia artificial que escribe poemas y al siguiente de una misión a Marte. Parece que la tecnología y la ciencia tienen todas las respuestas. Pero, ¿es así? ¿Nos hemos parado a pensar en las preguntas importantes? Ahí es donde entra la filosofía. No es cosa de señores con barba y túnica discutiendo en la antigua Grecia. La filosofía está aquí, ahora, en cada decisión que tomamos. Nos obliga a detenernos un segundo en medio de este torbellino de información y a preguntarnos: ¿esto está bien? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo con cada clic, con cada compra, con cada ley que aprobamos? La filosofía es una herramienta de primera necesidad. Es el martillo que rompe los prejuicios, el destornillador que ajusta nuestras ideas sobre lo justo y lo injusto. Y esa, amigos, es una tarea urgente y necesaria para todos. Nos lo han contado en 1000 películas, pero ya no es ciencia ficción. La inteligencia artificial, o IA, está aquí. La tienes en el asistente de tu teléfono, en las recomendaciones de series, en los coches que empiezan a conducir solos. Parece fantástico, ¿no? Nos facilita la vida, nos ayuda a ser más eficientes. Pero detrás de esta comodidad se esconde uno de los mayores debates filosóficos de nuestro tiempo. Si una máquina puede aprender, crear arte, tomar decisiones, ¿qué nos diferencia a nosotros de ella? Imagina un coche autónomo en una situación inevitable de accidente. ¿Quién programa esa decisión? La respuesta que demos definirá nuestros valores como sociedad. Estamos delegando decisiones de vida o muerte en algoritmos, en cajas negras que muchos ni sus propios creadores entienden. Al final, la inteligencia artificial es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué significa ser humano. El debate sobre la inteligencia artificial no es un debate sobre tecnología, es un debate sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas y el tipo de futuro que queremos construir junto a estas nuevas mentes que hemos creado. Miramos por la ventana y vemos un día soleado. Quizás llueve, el tiempo, algo de lo que siempre hemos hablado de forma casual. Pero ahora, cuando hablamos del clima, hay una sombra de preocupación. Incendios forestales que arrasan países enteros, inundaciones que se llevan por delante pueblos, sequías que convierten tierras fértiles en desiertos. El cambio climático no es una opinión, es una realidad científica que golpea nuestra puerta. Y aquí, la filosofía tiene mucho que decir. Ya no se trata solo de ecología o de política, se trata de ética. ¿Qué responsabilidad tenemos con el planeta que habitamos? ¿Y qué responsabilidad tenemos con las generaciones futuras que heredarán las consecuencias de nuestras acciones? Porque el cambio climático no nos afecta a todos por igual. ¿Es justo que una aldea en Bangladesh desaparezca bajo el agua por las emisiones de los países industrializados? La filosofía nos anima a ser conscientes de esas pequeñas decisiones y de su impacto acumulado. Nos pide que pensemos a largo plazo, más allá de nuestra comodidad inmediata, y de decidir qué tipo de antepasados queremos ser. Vamos al supermercado y compramos un filete envasado en plástico. Comemos pollo, cerdo, ternera, usamos zapatos de cuero. Visitamos zoológicos para entretener a nuestros hijos. Son actos cotidianos, casi automáticos. Pero, ¿nos hemos parado a pensar en el ser que hay detrás de ese producto? ¿En el animal? La filosofía nos pincha y nos pregunta: ¿tenemos derecho a usar a los animales como meros recursos para nuestra alimentación, vestimenta o entretenimiento? Pero pensadores más recientes, como Peter Singer, nos han planteado una idea revolucionaria. Lo que importa no es la capacidad de razonar, sino la capacidad de sentir. Si un ser puede sentir dolor, placer, miedo o alegría, entonces tiene intereses que debemos tener en cuenta. Ignorar su sufrimiento solo porque pertenece a otra especie es una forma de discriminación, a la que llamaron especismo, tan injustificable como el racismo o el sexismo. Si aceptamos que los animales tienen derecho a no sufrir, ¿cómo justificamos la ganadería industrial, donde millones de seres viven hacinados en condiciones terribles antes de ser sacrificados? La filosofía nos obliga a confrontar la contradicción entre nuestro amor por nuestras mascotas y nuestra indiferencia hacia el sufrimiento de los animales de granja. Nos pregunta por qué trazamos esa línea. El debate no es sencillo y no hay respuestas fáciles. Nos invita a desarrollar la empatía,
a ponernos en el lugar de otros seres sintientes. Al final, la forma en que tratamos a los más vulnerables, a los que no tienen voz para defenderse, dice mucho sobre quiénes somos como individuos y como sociedad. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Esa ha sido la historia de la humanidad desde el principio. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si pudiéramos usar la tecnología para mejorar la condición humana? Esta es la idea central del transhumanismo. No se trata solo de curar enfermedades, aumentar nuestra inteligencia con implantes cerebrales, fortalecer nuestros cuerpos con ingeniería genética, alargar nuestra vida de forma radical, quizás incluso vencer a la muerte. Suena a argumento de película de superhéroes, pero hay científicos y filósofos muy serios trabajando en ello. Los defensores del transhumanismo, como Nick Bostrom, lo ven como el siguiente paso lógico. Argumentan que siempre hemos usado la tecnología para superar nuestras limitaciones. Gafas para ver mejor, vacunas para no morir de enfermedades, aviones para volar. ¿Por qué detenernos ahora? ¿Qué pasaría en una sociedad donde solo los ricos pueden permitirse estas mejoras? ¿Crearíamos una nueva brecha social? ¿Una brecha biológica? ¿Entre los mejorados y los naturales? ¿Una nueva aristocracia genética? Además, ¿qué significa ser mejor? Ser más inteligente, ser más fuerte, ser más guapo. Corremos el riesgo de perder la diversidad que nos enriquece como especie, de crear un molde único de ser humano perfecto al que todos deberían aspirar. Y la pregunta más profunda de todas, si modificamos tanto nuestra naturaleza, ¿seguiremos siendo humanos? ¿O por el contrario, nuestro destino es convertirnos en los dioses que siempre soñamos ser? Durante siglos, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Parecía sencilla. Venía dada por tu familia, tu lugar de nacimiento, tu clase social y sobre todo por tu sexo. Eras hombre o mujer, y eso definía un camino casi inamovible en la vida. Pero en las últimas décadas, todo esto ha saltado por los aires. La filosofía, especialmente de la mano de pensadoras como Simone de Beauvoir o Judith Butler, nos ha enseñado a diferenciar entre el sexo biológico y el género, que es la construcción social de lo que significa ser hombre o mujer. No se nace mujer, se llega a serlo, escribió de Beauvoir, una frase que lo cambió todo. Esta distinción abrió la puerta a un universo de posibilidades. Si el género es una construcción, un papel que representamos, entonces se puede cuestionar, se puede deconstruir y se puede vivir de formas muy diversas. Surgieron con fuerza las identidades transgénero y también las identidades no binarias. Esto ha supuesto una auténtica revolución en nuestra forma de entender la identidad. Ya no es algo fijo e inmutable que nos viene dado desde fuera, sino algo fluido, personal, y que cada uno tiene el derecho a definir por sí mismo. La lucha por los derechos LGTBIQ+, es en esencia, una lucha por el reconocimiento. Nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a ampliar nuestro concepto de normalidad para que quepan todos. Hace no tanto tiempo, nuestra vida privada era eso. Privada. Lo que hacíamos en casa, con quién hablábamos, qué pensábamos, quedaba en un círculo íntimo. Hoy, llevamos en el bolsillo un aparato que lo registra casi todo. El smartphone, internet, redes sociales. Compartimos fotos de nuestras vacaciones, nuestras opiniones políticas, lo que hemos comido para cenar. Nos conectamos con amigos, nos informamos, nos entretenemos. La red nos ha dado una voz y un poder de conexión sin precedentes. Pero, ¿a qué precio? La filosofía nos anima a levantar la vista de la pantalla y a preguntarnos qué estamos perdiendo en el proceso. El gran problema es la privacidad. Creemos que usamos estas plataformas gratis, pero no es verdad. El producto somos nosotros. O, más bien, nuestros datos. Cada me gusta, cada búsqueda, cada foto que subimos, cada lugar que visitamos con el GPS activado. Todo se recopila, se analiza y se vende. Se usa para mostrarnos publicidad personalizada, pero también para mucho más. Puede influir en el precio de un seguro, en si nos conceden un crédito, o incluso en el resultado de unas elecciones. Hemos aceptado una vigilancia constante a cambio de comodidad y entretenimiento. ¿Somos conscientes de lo que hemos cedido? La filosofía nos habla del derecho a la privacidad como un pilar fundamental de la libertad individual. Vivimos en un mundo profundamente conectado. Lo que pasa en una fábrica en China
afecta al precio de los productos en España. Una crisis financiera en Wall Street puede dejar sin trabajo a millones de personas en Europa. Una pandemia que empieza en un mercado local se extiende por todo el globo en cuestión de semanas. Sin embargo, a pesar de esta interconexión, nuestras estructuras políticas y morales siguen siendo, en gran medida, nacionales. Pensamos en términos de nosotros, nuestro país, ellos, el resto del mundo. La filosofía nos plantea un reto mayúsculo. ¿Es posible pensar en una justicia global? El problema de la desigualdad es abrumador. El planeta como un pastel, con una porción enorme en manos de unos pocos, mientras una multitud intenta alcanzar las migajas. Mientras en una parte del mundo nos preocupamos por qué serie ver esta noche, en otra, hay millones de personas que no saben si tendrán algo que comer mañana. Filósofos como John Rawls nos invitaron a imaginar que no sabemos dónde naceremos, si en una familia rica en Suiza o en un campo de refugiados en Sudán. Desde esa posición original, ¿qué tipo de reglas querríamos para el mundo? Seguramente querríamos un sistema que garantizara derechos y oportunidades mínimas para todos, independientemente de la lotería del nacimiento. Este ejercicio mental pone en evidencia la profunda injusticia del orden mundial actual. Mirando hacia el futuro, estos desafíos se van a intensificar. La crisis climática provocará migraciones masivas. La automatización podría destruir empleos a escala global. Ningún país, por poderoso que sea, podrá resolver estos problemas por sí solo. Necesitamos una cooperación internacional sin precedentes. Porque el futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para pensar más allá de nuestras fronteras y actuar como una única comunidad global. La ciencia avanza a un ritmo que quita el aliento. El telescopio James Webb nos muestra galaxias que se formaron poco después del Big Bang. Los físicos de partículas exploran la naturaleza fundamental de la materia en el CERN. Los biólogos descubren nuevas formas de vida en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Cada nuevo descubrimiento científico no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también abre nuevas y profundas preguntas filosóficas. La ciencia nos dice el cómo, pero la filosofía sigue preguntando por el por qué y el para qué. Son dos caras de la misma moneda en la búsqueda humana de la verdad. Una de las preguntas más fascinantes es si estamos solos en el universo. Cada vez encontramos más exoplanetas que podrían albergar vida. ¿Qué pasaría si un día detectáramos una señal inequívoca de una civilización extraterrestre? El impacto en nuestras religiones, en nuestra filosofía, en nuestro sentido de la identidad como especie, sería monumental. De repente, dejaríamos de ser la medida de todas las cosas. Nos convertiríamos en una especie más entre, quizás, muchas otras. La posibilidad de vida extraterrestre es un espejo cósmico que nos enfrenta a nuestra propia contingencia. Pero la filosofía va incluso más allá y se atreve a cuestionar la naturaleza misma de la realidad que la ciencia estudia. Algunos físicos teóricos, a través de la mecánica cuántica o la teoría de cuerdas, nos describen una realidad extrañísima, hecha de probabilidades, dimensiones ocultas y vibraciones de energía. Otros filósofos y científicos proponen la hipótesis de la simulación. La idea de que nuestro universo podría ser una simulación informática creada por una civilización mucho más avanzada. Al final, tanto la ciencia como la filosofía nos invitan a la humildad y al asombro. Y esa, quizás, sea la tarea más noble y más humana de todas.